Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de martes para todos, feliz inicio de mes, 1 de agosto. Espero que estén muy bien, que me les esté yendo muy bien esta semana, que este julio que acabó lo hayan terminado con la mejor energía, que les haya ido súper y que bueno, que este nuevo mes esté lleno de salud, de bienestar, de felicidad, de propósitos cumplidos y de mucho amor y de mucha sanación. Es un gusto vernos otra vez por acá. Hace varios días, creo que más de 10 días, que no nos veíamos en directo. Les estuve compartiendo algunos videos, algunos podcasts. Espero que los hayan escuchado. Si no lo han hecho, les hago la invitación para que los escuchen. Hoy les cuento de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de algo muy importante. Ya estuvimos hablando del verdadero yo, encontrar quién eres, para dónde vas. Vamos a hablar hoy del derrumbarse para despertar. Ya hemos hablado en otros videos que en ocasiones empezamos el camino de sanación desde el dolor. Llega un momento en la vida en la que, tal como nos lo dice Eckhart Tolle en El poder de la hora, llega un momento en el que uno dice, es que no puedo seguir viviendo más conmigo. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿con quién es con el que no podemos seguir viviendo? Si yo soy el que está pensando, entonces, ¿con quién es con el que no puedo seguir viviendo? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el verdadero yo. Les voy a compartir un par de ejercicios para hallar al verdadero yo. No solamente eso, vamos a hablar de la importancia de aprovechar los momentos en los que nos derrumbamos, los momentos en los que sentimos que perdemos el control de nuestra vida, los momentos en los que perdemos la esperanza. En este camino de la sanación, ustedes saben que es un tema que tocamos mucho acá en Mentes Positivas. Ocurre que llegan momentos del proceso en el que nos frustramos, en el que decimos, llevo X tiempo en terapia, he hecho esto, he hecho este curso, he hecho una cosa, he hecho la otra, pero sigo sintiéndome igual o sigo sintiéndome peor. Entonces uno empieza a dudar de qué es lo que está mal. ¿Está mal las terapias? ¿Está mal la forma en la que me dicen que debo de sanar? ¿O en realidad es que estoy mal yo? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo, cuando hallamos nuestro verdadero yo, quién soy en realidad, cuando aprendo a desprenderme, a entender que no está mal que me derrumbe, que no está mal, que los momentos malos pueden ser oportunidades para encontrarme, porque muchísimas veces la adversidad viene a recordarme quién soy. Entonces, les doy la bienvenida. Espero que se queden hasta el final de este video. Es un placer tenerlos de nuevo por acá, vernos de nuevo por acá. E iniciamos este en vivo, este directo de hoy, con una frase en la que quiero que reflexionen muchísimo. Una frase cortita que, bueno, yo siempre les cuento dónde escucho las frases y vengo acá a decirles, ok, la escuché y me di cuenta que es verdad. Y en el camino de sanación sucede que todo el mundo quiere estar sano, pero muy pocas personas quieren asumir la responsabilidad que conlleva el sanar. Todos quieren llegar a la meta, pero no quieren atravesar el camino. En ocasiones pasa esto. Queremos estar bien, queremos que el dolor se vaya, queremos que las heridas simplemente nos den un remedio mágico para que desaparezcan. Pero cuando nos damos cuenta que es un trabajo que requiere esfuerzo, disciplina, dedicación de nuestra parte, que requiere en muchísimas ocasiones desprendernos, derrumbarnos, quedar prácticamente en ceros y volver a reconstruirnos, allí es cuando entendemos que sí tenemos la voluntad, que sí queremos sanar, pero cuando pensamos que el camino es fácil, nos quedamos al inicio o a mitad de camino y la sanación en muchas ocasiones tristemente no llega. Pasa nuestra vida y nos seguimos quejando, seguimos repartiendo culpas, seguimos esperando que los demás cambien para nosotros poder decir que estamos felices. Seguimos renegando de nuestra familia y esperando que nuestro padre, nuestra madre, nuestro sistema familiar nos acepte, nos reconozca, nos ame, nos quiera y nos respete. Cuando no entendemos que el camino de sanación, cuando me permito y cuando me decido sanar, me doy cuenta que nada de eso, ni esa aceptación, ni ese amor, ni ese respeto,
es necesario de parte de los demás cuando esas cualidades viven en mí. Derrumbarse y despertar. La fase del despertar suele empezar por un sentimiento de fracaso o de pérdida de control. Todos hemos tenido esos momentos en la vida en los que sentimos que todo se acabó, que lo que sigue de ahí para adelante ya es el final. Pasamos por síntomas angustiosos como lo son la depresión, la ansiedad o una tensión crónica o el insomnio. Les compartí la semana pasada un podcast del libro Constelar la enfermedad de Brigitte Champetier, donde nos hablaba cómo se iban de la mano, cómo van de la mano las enfermedades y las constelaciones familiares, cómo las emociones que han persistido en mi sistema familiar pueden estar creando enfermedades. Cuando hablamos de las implicaciones de la relación mejor que existen entre las emociones y las enfermedades, muchísimas veces nos hacemos los locos, miramos para otro lado y nos resistimos a creer que en muchísimas ocasiones la migraña es una insatisfacción. Estoy insatisfecho con algo en mi vida. Generalmente se ve como una insatisfacción sexual, pero si hay casos donde, listo, tenemos una vida sexual que es plena, que nos hace sentir bien, es momento de mirar hacia otros ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es lo que hago que me hace sentir tan insatisfecho que me da migrañas? Muchísimas veces los problemas de hipertensión y los problemas del corazón tienen relación con mis problemas sentimentales, mis emociones. Y cuando hablábamos desde constelar la enfermedad, hablábamos de cómo en las familias en ocasiones los sentimientos que no se permitían expresar, como familias en las que no se le permitía llorar a los niños, no se le permitía decir a las mujeres lo que sentían, o los hombres reprimían su dolor o reprimían sus emociones, pasaban de un familiar a otro con problemas de tensión. También, como muchísimas veces, y estos pequeños tips que les voy a dar es para que vayan un poquito analizando su sistema familiar y analizándose a ustedes mismos, como muchísimas veces los problemas de oído cuando no escuchamos bien tienen su origen o en nuestro linaje familiar o en nuestra vida, en nuestra niñez, cuando si, por ejemplo, nos molesta mucho un oído, si, por ejemplo, no escuchamos bien, eso en ocasiones tiene que ver con lo que no escuchamos cuando éramos niños, como nuestros padres, cuidadores, progenitores, nunca nos dijeron palabras de afecto, nunca nos dijeron que éramos importantes. O segundo, las personas importantes para nosotros no nos permitían expresarnos, no nos permitían hablar. Entonces, el podcast que les compartí la semana pasada, si mal no estoy, es el lunes. Si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Les va a ayudar a entender un poquito cómo estos síntomas angustiosos, cómo la enfermedad en ocasiones viene a salvarnos. Yo les compartí un post también en la pestañita de comunidad donde decía que cuando la enfermedad era vista como una oportunidad, la vida cambiaba. Cuando yo dejo de renegar de la enfermedad, cuando yo dejo de atacarla, ella deja de atacarme a mí. Más adelante, como les dije, he ahondado muy poco en este tema. Más adelante vamos a hablar un poco de biodescodificación y de bioneuroemoción para que entendamos cómo funciona esto. Centrándonos otra vez en el tema de hoy, siendo consciente que muchas veces las enfermedades vienen a ser señales de que las estrategias empleadas en el pasado para reescribir la realidad se han vuelto insostenibles. La forma en la que he vivido, la forma en la que he afrontado las cosas no está funcionando. Si me siento derrumbado, si todo el tiempo me siento enfermo, si todo el tiempo estoy culpando a los demás, si todo el tiempo estoy esperando que los otros cambien o que algo en el exterior cambie para yo ser feliz, es momento de darme cuenta que me he desconectado de mí mismo. Es momento de darme cuenta que la vida como la estoy viviendo, la forma en la que he enfrentado las situaciones, es algo que se está convirtiendo en algo insostenible. Estoy cargando un peso.
¿Cuántas veces tenemos, no sé, una discusión con una persona querida para nosotros, tenemos problemas en el trabajo, tenemos frustraciones, tenemos una enfermedad? ¿Y cómo se siente eso? Lo sentimos como cargas. ¿Y dónde se llevan las cargas? Llevamos esas cargas acá en la espalda. Entonces no podemos dormir, no nos podemos sentar bien, sentimos que todo está mal y empezamos como en estas pequeñas rachas donde en realidad todo parece que se fuera a ir al piso. Todos estos síntomas psicológicos y físicos son un sistema de alarma que nos avisa que tenemos que volver a sincronizarnos con quienes somos y con lo que sentimos en realidad. Cuando empiezo a ver todos estos síntomas, cuando empiezo a ver la enfermedad, no como algo que vino a atacarme, sino como algo que vino a enseñarme algo que no quiero ver, porque en realidad cuando miramos las enfermedades más profundamente, cuando nos permitimos darnos cuenta que en realidad la enfermedad solo viene a ser un síntoma de algo más profundo, de algo que hace mucho tiempo no estaba funcionando bien en mí, me permito entender que ha llegado el momento de sincronizarme con quien soy en realidad. Ha llegado el momento de permitirme derrumbarme para poder volverme a construir. En todo esto hablamos de el verdadero yo. Vamos a hablar de cuál es el verdadero yo y de qué es lo que quiere el verdadero yo. Esto que les estoy compartiendo hoy es del libro Hijos Adultos de Padres Emocionalmente Inmaduros. Este libro se los empecé a compartir hace como una semana y media. Hemos hecho el análisis por partes. Si desean leer el libro completo, allí les dejo el nombre para que sepan de dónde sale el apartado que estamos analizando hoy. Entonces, ¿cuál es el verdadero yo? Es la primera pregunta que me gustaría muchísimo que ustedes me respondan acá en el chat o en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que es su verdadero yo? ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Qué es el verdadero yo? Podemos decir, es la parte más pura, es la parte de mí que no tiene miedos, mientras yo les voy compartiendo acá. El concepto de verdadero yo se remonta a la antigüedad lejana, cuando se planteó por primera vez la idea del alma. Los seres humanos siempre han sentido la presencia de un yo íntimo y genuino, que lo ve y lo experimenta todo, pero se mantiene un poco a distancia de lo que hacemos en el mundo exterior. Ese yo, primero, es la fuente de la individualidad, el que nos hace únicos y al que no le afectan las presiones familiares que moldean nuestro ser superficial ni los roles que asumimos. Nuestro verdadero yo es nuestra parte genuina, esa parte que lo ve y lo experimenta todo. ¿Qué pasa cuando mi verdadero yo, cuando yo permito que mi verdadero yo se vea influenciado por mi historia familiar, por las presiones de mi familia, por las presiones de mi ambiente, por las expectativas de los demás, por los roles que estoy asumiendo en la vida? ¿Dónde queda mi verdadero yo? Mi verdadero yo es la parte más genuina de mí, la que no pueden contaminar los demás. Cuando yo permito que los demás la contaminen, ¿cómo permito que la contaminen? Cuando mis principios son negociables desde los deseos de los demás. Cuando yo quiero hacer algo y de pronto por las presiones familiares renuncio a eso. Cuando vivo mi vida desde las expectativas de otro, allí estoy desconectándome de mi verdadero yo. Entonces, si me desconecto de ese verdadero yo, ¿qué es lo que llega a mi vida? Llega la enfermedad, llega la tristeza, llegan un montón de emociones avasallantes a acabar con lo que soy. Me pierdo y hagamos de cuenta, a mí me gusta mucho esta analogía de Shrek. Yo sé que no es la mejor referencia, pero es la mejor manera de explicarlo. Hagamos la idea de una cebolla. La cebolla tiene capas, ¿cierto? Como nos lo dice Shrek. ¿Qué pasa cuando mi verdadero yo está atrapado entre todas esas capas? ¿Qué son las capas?
las expectativas de mi familia, las expectativas de mi pareja, las expectativas del entorno, las expectativas del mundo, los roles que me dijeron que viniera a asumir, las cosas que quiero que los demás piensen de mí. Entonces mi voz se va haciendo cada vez más inaudible, mi voz se va haciendo cada vez más pequeña y no me escucho. No me escuchan los demás porque yo no les digo que sus expectativas deben de cumplirlas ellos y tampoco me escucho yo porque estoy allí esperando que de pronto pase un milagro y pueda cumplir con todos los roles y todas las cargas que los demás ponen sobre mí. A ese yo íntimo se le han dado una diversidad de nombres. Se le dice verdadero yo, el sí mismo verdadero, el yo esencial. Pero todos son lo mismo, la conciencia que dice la verdad en lo más hondo de nuestro ser. En algún momento hablamos de la importancia de escucharnos, escuchar esa vocecita interior que nos dice, haz esto, haz aquello, de verdad si te sientes feliz con lo que estás haciendo importante y algo esencial para reconectar con el verdadero yo. La primera pista, la primera recomendación para reconectar con ese verdadero yo, escúchense. ¿Cuántos momentos al día ustedes toman para escucharse? ¿Cuántos minutos al día dedican a escuchar lo que se están diciendo ustedes mismos? ¿Viven desde las expectativas de los demás o viven desde los deseos de su corazón? Permítanme por acá. Se puede concebir el verdadero yo como un sistema neurológico de retroinformación extremadamente preciso que indica a cada individuo la forma óptima de funcionar y administrar la energía. Las sensaciones físicas que acompañan a nuestra experiencia del verdadero yo dan a entender que sea lo que sea ese yo está basado en nuestra estructura biológica de seres humanos. Todos tenemos esa vocecita dentro de nosotros, llamémosle conciencia, que nos dice qué es lo que vamos a hacer, que nos juzga, nos aconseja, pero lo más importante es mirar cómo nosotros le prestamos o no le prestamos atención a nuestra voz interior. Esa es la fuente de todos nuestros presentimientos y de nuestra intuición. Y esto incluye las impresiones inmediatas y precisas que percibimos de los demás. Podemos usar las fluctuaciones de energía de nuestro verdadero yo como sistema de orientación que nos indique cuándo está alineada nuestra vida con un camino que nos es propicio. Cuando la vocecita dentro de nosotros, ustedes han sentido, han tenido esa sensación, y no hablemos de energías, es un tema que todavía no vamos a tocar acá, que lo tocamos muy superficialmente, pero ustedes llegan a un lugar o conocen a una persona y ustedes sienten que esa persona como que no quieren estar cerca de esa persona, o un amigo, un familiar muy querido les presenta a alguien, pero ustedes sienten que como que hay algo con esa persona que no está bien y tiempo después ocurre algo que les da la razón. Allí está su verdadero yo dándoles alarmas. Ahí está su verdadero yo diciéndoles, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no te permites hacer? ¿En realidad esto te está haciendo feliz? ¿Por qué no te escuchas? Cuando vibramos al unísono con nuestro verdadero yo, lo vemos todo con claridad y nos sentimos y nos permitimos fluir. Dejamos de luchar y dejamos de pelear contra nosotros mismos. La pelea más grave al final del día, la pelea más grande que tenemos es la pelea que tenemos contra nosotros mismos. Listo, peleamos por nuestros sueños, peleamos contra las injusticias, peleamos contra el sistema, pero el rival que más frecuentemente y más fuertemente enfrentamos es a nosotros mismos, esa voz que tenemos en nosotros mismos, ese deseo que nos dice, puedes lograr esto, puedes hacer esto, te mereces esto, y que todo el tiempo estamos allí como callándolo, como estripándolo, por así decirlo, como parándonos encima de esa voz que nos dice, te mereces ser feliz, te mereces desprenderte del dolor, te mereces sanar,
Te mereces mirarte al espejo y que te guste lo que ves. Te mereces creer en ti. Te mereces volver a empezar. Te mereces soñar. Muchísimas veces, ¿qué es lo que hacemos con esa voz? La callamos y decimos, yo ya estoy muy viejo para empezar, yo estoy muy vieja para volver a hacer esto, estos son sueños, ¿para qué lo voy a intentar? Las personas como yo no logran esto, es que es una pérdida de tiempo, es que son cosas de niños, son cosas de adolescentes, es que a las otras personas les funciona y a mí no. Nos centramos en las soluciones y no en los problemas cuando nos permitimos escucharnos y nos permitimos fluir. Todo parece mucho más posible en cuanto prestamos atención a nuestras auténticas necesidades y deseos. ¿Cuándo se hacen realidad? ¿Cuándo cambia nuestra vida? Nuestra vida cambia cuando le prestamos atención a nuestras necesidades y nuestros deseos. Yo les compartí hace un tiempo un ejercicio muy cortico que pueden hacer ustedes cuando se encuentren diciéndose que no pueden o que algo no es para ustedes. Cuando se encuentren, por ejemplo, desean hacer algo nuevo, no sé, y empieza esa vocecita a decirles, es que usted no es capaz, es que usted no se lo merece, es que eso no es para personas como usted. Yo les invito a que cuando encuentren, cuando se escuchen esa voz autosaboteadora, se hagan una pregunta muy fácil. ¿Según quién? Cuando ustedes se hacen esa pregunta de según quién, se están enfrentando a las creencias que en ocasiones traen de su sistema familiar, en ocasiones de su hogar, de las personas con las que ustedes crecieron, traen todas esas creencias que los autosabotean. Todo eso usted no puede, no merece, no es capaz. En muchas ocasiones ni siquiera nos pertenece. Lo que pasa es que como muchas veces crecemos, la mayoría de las veces crecemos y no nos enfrentamos a eso. ¿A cuándo escuché? ¿Cuándo fue la primera vez que escuché que yo no podía hacer algo? ¿Cuándo fue la primera vez que empecé a creerme que no era merecedor? Entonces, ¿cuándo empieza nuestra vida a cambiar? Cuando prestamos atención a nuestras necesidades y nuestros deseos. Mis auténticas necesidades y mis auténticos deseos, no los deseos de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mis hijos, de mi abuela, de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, no, mis necesidades y mis deseos. Y cuando se encuentren diciéndose que eso no es posible o que no se lo merecen, pregúntense, ¿según quién? Y allí van a empezar a desarmar ese sistema de creencias que en muchísimas ocasiones no son más que viejas lealtades que están guardando. Llegan a nuestra vida cuando nos permitimos mirar y cuando nos permitimos vivir desde nuestro auténtico yo, llegan a nuestra vida oportunidades y personas que nos ayudan de forma que nunca nos hubiéramos imaginado. En verdad, sentimos que la suerte nos sonríe. Todo llega cuando estamos preparados para recibirlo. No llega antes y no llega después. Llega en el momento en el que estamos listos para entenderlo. Hay muchas cosas que desde mi experiencia personal les comparto. Si alguien hace 10 años me hubiera hablado de alguno de los temas que yo comparto con ustedes acá en el canal, yo diría que esa persona estaba loca. Yo diría que esa persona estaba soñando con un mundo que era prácticamente para mí imposible hace 10 años que existiera. Todo llega en el momento en el que estamos listos. En el momento en el que yo me permito sentir que merezco, en ese momento empiezan a llegar a mi vida las cosas que yo merezco. Y no se tratan de milagros, no. Los milagros en ocasiones están siempre pasando frente a nuestros ojos. Lo que ocurre es que tenemos un velo aquí. Tenemos el velo de las creencias que no nos pertenecen, tenemos el velo de los miedos, tenemos el velo de las lealtades que estamos guardando muchísimas veces a nuestro sistema familiar que no nos permiten ver la oportunidad. Cuando yo estoy viviendo desde mi verdadero yo, veo cada pequeño destello de luz como una oportunidad de alcanzar eso que merezco. Y bueno, ¿qué es lo que quiere ese verdadero yo? Tu verdadero yo necesita lo mismo que un niño sano y floreciente: crecer, que se le reconozca y expresarse. Tu verdadero yo solo quiere que lo veas, que lo reconozcas y que lo expreses, que vivas desde tus deseos, que vivas desde tus anhelos y desde tus auténticas necesidades. Eso es todo lo que quiere tu verdadero yo. Sobre todo, tu verdadero yo te empuja
inalcanzablemente para que te expandas, como si desarrollar lo que verdaderamente eres fuera lo más importante en el mundo. ¿Qué es lo que quiere tu verdadero yo? Aparte de que creas en ti, aparte de que te expreses, de que te reconozcas, de que te aceptes, de que te mires, también lo que pide tu verdadero yo es que te mires como si fueras lo más importante del mundo, que dejes de vivir pensando que lo más importante está afuera y que te permitas mirarte a ti adentro, dentro y darte cuenta que lo más importante está en ti. Para ello, te pide, ¿qué es lo que pide el verdadero yo? ¿Qué es lo que qué creen ustedes que necesita el verdadero yo para expresarse? La parte más genuina de ustedes, ¿qué creen que pide para expresarse? Pide algo muy sencillo, que aceptes su guía y sus legítimos deseos, que te escuches, que te reconozcas y que te aceptes. No tiene el menor interés en ninguna de las ideas desesperadas que concebiste en tu niñez y que generaron fantasías sanadoras, ni en la personificación de ningún rol. ¿Cuándo empieza entonces? ¿Por qué es importante derrumbarse para sanar? Porque es importante mirar el dolor como una oportunidad para empezar de cero, porque me permito desprenderme de la personificación de los roles que asumí durante la niñez, porque me permite, cuando me vivo desde mi verdadero yo, dejo de querer cumplir las expectativas de mamá o de papá, de la abuela, de la familia. Me desprendo de toda la personificación de esos roles. Si mi mamá siempre quiso que yo fuera doctor, enfermera, carpintero, lo que sea, y yo estoy viviendo mi vida desde esos anhelos, desde ese rol, perdón, cuando estoy personificando y viviendo la vida que otros crearon para mí o que otros me dijeron que era lo que yo deseaba, cuando me permito escucharme, me desprendo de eso. Dejo de desesperarme por cumplir las expectativas de otros y empiezo a escucharme y a cumplir mis propias expectativas. Ese verdadero yo solo quiere ser auténtico con los demás y sincero en sus propósitos y aspiraciones. De niños nos mantenemos alineados con nuestro verdadero yo si los adultos importantes en nuestras vidas apoyan lo que hagamos. Ya nos lo dijo, nos lo dice Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos. De niños somos una construcción de lo que nuestros padres hacen con nosotros. Los adultos que estaban a nuestro alrededor nos llenan, nos impregnan con su veneno emocional y nosotros creemos que esa es nuestra verdad. Pero lo que pasa es que a esos adultos se les olvida que en algún momento nosotros también vamos a ser adultos y que todo ese veneno emocional que ellos nos vendieron como la verdad va a ir contaminándonos y envenenándonos hasta un punto en el que ya no vamos a poder más con ese veneno. Y nos quedan dos opciones. Me quedo con ese veneno y me quedo envenenado e intoxicado el tiempo que me quede en esta tierra, o empiezo a vomitar ese veneno y empiezo a decir, no, es que estoy cansado de estarme atragantando con un veneno que yo no me comí, que yo no me tragué. Cuando era pequeño pensaba que estaba bien, pero en este momento me estoy dando cuenta que me hace daño, que me hace daño. Seguir personificando los roles, seguir viviendo desde los deseos y desde las expectativas de los adultos que acompañaron mi proceso de crianza. Muchísimas veces lo que pasa es que nos mantenemos alineados con nuestro verdadero yo si los adultos importantes que habían en nuestra vida apoyan lo que hagamos. Otra forma de explicar esto es que en muchísimas ocasiones, y Ángel, muchas gracias por tu comentario, porque es un comentario que dejaron acá que va al punto con lo que les iba a decir. Muchísimas veces una forma de honrar a nuestros padres es vivir como ellos. Empezamos a personificarlos. Entonces, en esa parte, cuando nos confundimos con el honrar, porque hay algo que después vamos a hablar en constelaciones, ahorita les doy una información sobre el taller. Muchísimas veces lo que hacemos es que para honrar a mi padre o a mi madre, para que me vean, para que ellos me acepten por fin, empiezo a vivir como ellos. No solo la vida como ellos me dijeron que la vivieran, sino que puedo ser un adulto de 20, 30, 40, 50, 60 años y sigo viviendo
desde las expectativas de mis padres, pensando que los estoy honrando a ellos, cuando en realidad lo que estoy haciendo es la más grande de las deshonras contra mí mismo. En cambio, cuando se nos critica, cuando nos criticaban, perdón, o nos ridiculizaban cuando éramos niños, lo que hacía era que aprendíamos a avergonzarnos de nuestros verdaderos deseos. Cuando éramos unos niños y nuestros padres nos callaban, nos decían que lo que teníamos para decir no importaba, que nadie quería ver la tarea que habíamos, el dibujito que habíamos dejado en la nevera, cuando nos castigaban por rayar una pared y no nos explicaban por qué estaba mal hacerlo, cuando llorábamos y algo nos dolía y en lugar de acompañar ese proceso y decirnos que estaba bien llorar, pero que había una forma de gestionar las emociones, empezamos a avergonzarnos. Hemos hablado muchísimo sobre las heridas de la infancia, hemos hablado muchísimo sobre cómo se crean esas heridas de la infancia. Aspiro y espero que a este momento, con todas las conversaciones que hemos tenido acá en Mentes Positivas sobre las heridas de la infancia, ustedes ya hayan reconocido las suyas. Fingiendo ser lo que nuestros padres quieren que seamos, creemos que hemos encontrado la manera de ganarnos su amor. Silenciamos entonces nuestro verdadero yo y seguimos las pautas que nos marcan nuestras fantasías y el rol que personificamos. Y al hacerlo, perdemos contacto con nuestra realidad interior y también con la exterior. Cuando vivo desde las expectativas de mis padres o de las personas que fueron importantes para mí cuando niño, lo que hago es que pierdo el contacto con la realidad exterior e interior. No me escucho porque estoy tan ocupado, tan ocupada viviendo para agradar a mi padre, para agradar a mi madre, porque siento que les debo algo, porque siento que tengo que hacer que ellos se sientan orgullosos de mí. Allí me desconecto de mi verdadero yo. Les voy a compartir un ejercicio para despertar a su verdadero yo. Este ejercicio se los voy a compartir. Si quieren, me cuentan después en los comentarios que se los comparta en un video aparte, uno de los videos cortitos que a veces les comparto para que ustedes lo puedan hacer sin verse todo el video. Ya seas una persona interiorizadora o exteriorizadora, vamos a hablar después de esto. Interiorizadora, ¿saben qué es? Que me guardo todo, todo lo asumo para mí. Exteriorizadora es que culpo a los demás y es que deposito sobre los demás la responsabilidad de mis cosas. Si has estado dormido a tus necesidades más profundas, tu verdadero yo, utilizarás síntomas emocionales para despertarte y hacer que empieces a cuidar de ti. Tu verdadero yo quiere que tengas la paz que nace de vivir en consonancia con la realidad. El truco está en reconocer en esas señales de angustia el auténtico salvavidas que son. Este ejercicio que les voy a compartir les ayudará a hacerse más conscientes de su verdadero yo. ¿Qué van a necesitar para este ejercicio? Una hoja de papel y un lápiz o un lapicero, un bolígrafo. Lo que van a hacer con el papel es que el papel, voy a arrancar una hojita de acá para mostrarles cómo lo pueden hacer. Espérenme, yo miro si tengo una hojita suelta. Bueno, voy a arrancar una hojita, y después la uso, para mostrarles cómo van a hacer el ejercicio. Van a necesitar un lápiz, un lapicero y una hoja de papel, así como esta en blanco. Lo que van a hacer es que van a doblar esta hoja de papel así por la mitad, ¿cierto? De modo que solo tengan una mitad a la vista. Doblan la hoja de papel, así, a la mitad, que solo tengan una cara de la hoja de papel a la vista. Entonces, lo que van a hacer es que van a escribir en una de las dos mitades mi verdadero yo. Aquí, en esta parte que ustedes ven, van a escribir cuál es mi verdadero yo. Van a acomodar que eso es lo que van a ver. Después, lo que van a hacer es que van a empezar a indagar en su infancia. Van a ser muy sinceros, tómense el tiempo que ustedes necesiten para hacer este ejercicio. Se van a sentar con su hojita de papel y van a colocar mi verdadero yo. En eso, ¿qué van a anotar? Se van a devolver hacia su niñez. Van a pensar cómo eran antes de empezar a ser alguien distinto.
Antes de que aprendieras a juzgarte y a criticarte, ¿qué te gustaba hacer cuando no te juzgabas? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras un niño? ¿Qué te hacía sentirte bien? ¿Qué era lo que jugabas? ¿Qué era lo que comías? ¿Qué era lo que hacías cuando eras un niño, cuando estabas conectado con tu verdadero yo? Si pudieras ser la persona que en realidad eres y no tuvieras que preocuparte por el dinero. Vamos a dejar de lado para hacer este ejercicio las deudas, las obligaciones. Por un momento desconectémonos de todo eso. Si tuvieras todas tus obligaciones económicas resueltas y pudieras conectar con la persona que eres en realidad, ¿cómo sería tu vida en este momento? Ahora, para continuar con este ejercicio, devuélvete a cuando eras un niño de 8 años. Cuando tenías 8 años, ¿quiénes eran tus personas preferidas y qué te agradaba de ellas? Si tenías tiempo libre, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cuáles eran en esa época tus juegos preferidos? ¿Qué ideas tenías para ese momento de un día perfecto? Cuando tenías 8 años, ¿qué te llenaba de energía? Permítete escribir todo lo que se te ocurra sobre estas preguntas, sin seguir ningún orden en particular, tal como te vaya viniendo a la mente. Todo lo que quieras escribir es válido en tu verdadero yo. Como les digo, este ejercicio se los voy a compartir aparte para que lo hagan con calma, ¿listo? Pero allí van a ser muy sinceros. Van a irse, van a devolverse a su niñez y van a conectar con todo lo que les gustaba hacer, qué les gustaba jugar, qué les gustaba comer, cuál era su día favorito de la semana, cuál era su dulce preferido, si les gustaba el dulce, no sé, el juguete preferido. Permítanse conectar con ese verdadero yo. Cuando hayan terminado toda esa lista, entonces lo que van a hacer es que van a voltear la hoja hacia acá. Esta parte donde teníamos el verdadero yo, la vamos a colocar hacia adentro y vamos a sacar la otra parte. Y en la otra parte vamos a colocar el rol que he personificado. Contempla en quién te has convertido para recibir amor y admiración. No te vas a devolver a la otra lista, eso lo vas a hacer más adelante. El rol que estoy personificando. ¿Qué vas a colocar allí? Participas en actividades que en realidad no te interesan. En el rol que he asumido, que he personificado, perdón, vas a empezar a colocar todas las cosas que estás haciendo para agradar a los demás. Las cosas que te obligas a hacer para que los demás piensen que eres una buena persona. Las personas con las que te relacionas por cortesía, porque sientes que te quitan energía, que te dejan sin fuerzas, que no aportan a tu vida, pero que prefieres acuñar ese viejo dicho mejor, mejor acompañado que solo. Dedicas tiempo a algo que te resulte aburrido, esas cosas que haces por compromiso, por no quedar mal. ¿Cómo describirías el papel social que intentas representar? ¿Cómo esperas que te vean los demás? ¿Qué rasgos de tu personalidad intentas descubrir? ¿Hay secretos, hay algo de ti que te alegras de que nadie sepa? En esta otra hoja vas a colocar todo eso, todas las maneras falsas en las que vives tu vida, todas esas creencias falsas que estás personificando, todo lo que haces por obligación, todas las personas con las que te relacionas simplemente por quedar bien, todos los amigos que no son más que conocidos que no aportan a tu vida, todas las personas que tienes en tu vida simplemente para no quedarte solo, todas las mentiras que te dices a ti mismo. Cuando hayas terminado, guarda el papel un día. Guárdalo, termínalo y guárdalo. No lo leas en ese momento. Luego, quita el doblez y permítete leer ambos lados. Después de que leas los dos listados, tu verdadero yo y el rol que asumes simplemente para agradar al exterior, permítete darte cuenta si vives
desde tu verdadero yo o vives desde el rol que has asumido. Cuando te permitas darte cuenta si estás viviendo desde tu verdadero yo o desde el rol que asumiste, ya sabes qué es lo que tienes que trabajar. Si te das cuenta que estás viviendo desde tu verdadero yo, que las cosas que estás haciendo, lo que pensabas cuando eras niño, es la forma como lo estás viviendo tu vida, que te escuchas, te respetas, haces las cosas que quieres, entonces eso es lo que hay que potencializar. Pero cuando te das cuenta que estás viviendo desde el rol que asumiste, desde las creencias, desde las expectativas de otros, es momento de devolverte y conectar con tu verdadero yo que siempre está allí. La gente se derrumba cuando el dolor de vivir desde un rol personificado y alimentar fantasías de curación empieza a pesar más que sus potenciales beneficios. Cuando nos derrumbamos, cuando la mentira que estamos cargando pesa tanto que ya no podemos con ella. Cuando nos hemos mentido tanto a nosotros mismos y nos hemos desconectado tanto de nosotros mismos que empezamos a darnos cuenta que ya ni siquiera nos agrada nuestra propia compañía. El desarrollo psicológico suele poner al descubierto algunas verdades bastante angustiosas sobre lo que hemos estado haciendo con nuestra vida. La psicoterapia y otros métodos terapéuticos nos ayudan a tomar conciencia de verdades que en el fondo ya sabemos. Todos estos libros, todas estas, las terapias y todo lo que analizamos acá nos ayuda a darnos cuenta desde dónde estamos viviendo. Todos son guías porque en realidad, yo siempre se los voy a decir, la respuesta está dentro de ustedes. Muchísimas veces uno se desgasta buscando la respuesta afuera, esperando que un libro, una terapia, un tarot, algo me dé la respuesta, cuando la respuesta está en mí. Me acompaño de terapeutas, me acompaño de libros, me acompaño de seminarios para encontrar guías, para encontrarme a mí mismo, para conocer guías, para encontrarme a mí mismo. Cuando sientas que todo se derrumba, una buena pregunta que debes hacerte es ¿qué es lo que se está derrumbando en realidad? Cuando la vida se les venga abajo, cuando ustedes sientan que todo se está viniendo abajo, permítanse sentarse un momento y decir, ¿qué es lo que se está derrumbando en realidad? ¿Se está derrumbando mi verdadero yo? ¿O se está derrumbando una falsa creencia con la que estaba viviendo? Cuando un trabajo se viene al piso, y obviamente no les voy a decir que para nadie es fácil que lo echen del trabajo, salirse del trabajo, porque todos tenemos obligaciones que cumplir, pero muchísimas veces le hacemos unos duelos horribles a un trabajo, a una relación, y no nos permitimos preguntar, bueno, no solo qué es lo que esto me está enseñando, sino qué es lo que se está derrumbando. ¿Me estoy derrumbando yo? ¿O se está derrumbando una falsa creencia que por mucho tiempo sostuve? Solemos pensar que es nuestro verdadero yo, pero lo habitual es que sea el esfuerzo por renegar de nuestra verdad emocional lo que se está viniendo abajo. La angustia emocional es señal de que cada vez nos cuesta más seguir siendo emocionalmente inconscientes. Cuando no somos conscientes de nuestras emociones, cuando vivimos desde el impulso, cuando vivimos desde la necesidad, nos desconectamos de nuestras emociones. Y lo que nosotros, yo tenía una frase para compartirles de se me olvidó hasta de quién era la frase. Creo que era de Sigmund Freud. Pero cuando las emociones nosotros, no me acuerdo de la frase, mañana se las comparto en el directo de mañana, cuando nosotros no expresamos las emociones, esas emociones van a salir tarde que temprano en forma de enfermedad. Significa que estamos a punto de descubrir el verdadero yo oculto bajo todas las fantasías y las representaciones. Cómo derrumbarnos se vuelve una oportunidad para descubrir nuestro verdadero yo. Tu verdadero yo quiere que veas lo que de verdad está sucediendo. Intenta despertarte porque quiere que dejes de creer que tus padres emocionalmente inmaduros sabían que era lo mejor para ti y que representar el rol que has asumido es mejor que ser quien eres en verdad. Tu verdadero yo sabe demasiado bien lo que te conviene como para dejar que una fantasía dirija tu vida. El psicólogo del desarrollo, Jean Piaget, observó que para que podamos aprender algo nuevo tiene que hacerse trizas el antiguo patrón mental
y crearse uno nuevo en torno al conocimiento recién descubierto. Tenemos que reconstruirnos, derrumbarnos para poder construirnos, desaprender. Permitirnos desaprender no es tan malo. Permitirnos indagar sobre lo que no está bien en nuestra vida no es tan malo. Permitirnos aprender una manera nueva de pensar y de vivir no es tan malo. Está bien. Ese proceso interior de derrumbe y adaptación es fundamental para el desarrollo intelectual continuado. Asimismo, el psiquiatra polaco Dabrowski teorizó que la angustia emocional es potencialmente señal de desarrollo y no necesariamente de enfermedad. Él pensaba que los síntomas psicológicos nacían de una fuerte necesidad de cambio y desarrollo recién activada y acuñó el término desintegración positiva para describir los momentos en que nos derrumbamos por dentro para poder reorganizarnos y manifestarnos como seres emocionalmente más complejos. Todo lo que nos derrumbe emocionalmente viene a enseñarnos algo si nosotros nos permitimos ver la enseñanza. Si nosotros vemos los momentos que emocionalmente nos derrumban como momentos de mala suerte, como una mala racha, eso es lo que vamos a vivir. Una mala racha donde todo se va a poner peor, porque créanme que cuando uno se concentra en lo malo, eso es lo único que atrae a la vida. Pero cuando uno se permite decir, ok, ¿qué es lo que me quiere enseñar esta situación? Cuando soy sincero conmigo mismo y me permito ver la situación negativa como una oportunidad de cambio para mí, allí empiezo a conectar otra vez con mi verdadero yo. Dabrowski advirtió que algunos individuos eran capaces de expandir su personalidad como consecuencia de estos derrumbes, mientras que otros se retrocedían muy pronto al lugar donde se encontraban hasta entonces. Observó que quienes no eran conscientes de lo que ocurría en el plano psicológico tenían muy pocas probabilidades de cambiar tras un desmoronamiento emocional. Quien no conoce sus emociones, quien no se permite observarlas, va a vivir su vida pensando que todo es malo, que la mala suerte lo está persiguiendo. Entonces, lo importante es conocernos y hacernos el autoexamen y permitir examinar y escucharnos. Las respuestas están dentro de nosotros. Cuando dejamos de buscar afuera las respuestas, allí empezamos a encontrarlas. Busquen dentro de ustedes. ¿Tienen una duda? Escúchense. ¿Están pasando por un mal momento? Ustedes tienen la respuesta. A pesar de que la inseguridad inherente a este proceso de autoexamen puede causar además ansiedad, culpa o depresión, hacer frente a estas cuestiones esenciales acaba forjando una personalidad más fuerte y flexible. Me vuelvo más fuerte cuando me escucho y cuando vivo desde mi verdad. Me vuelvo más fuerte y me conecto más con mi historia personal y con lo que vine a hacer y con lo que deseo hacer cuando me permito derrumbarme para reconstruirme y para sanar. Les voy a compartir acá una historia para finalizar. El libro nos comparte algunos ejemplos, como el libro de Sanando la herida materna. Yo de ese libro les compartí creo que todos los testimonios. Esta historia se las quise contar. Está la historia de Aileen, que es algo que nos pasa a muchos cuando decidimos sanar. Mi paciente Aileen encontró apoyo y ratificación en las ideas de Dabrowski. Era una mujer perspicaz y consciente de los beneficios que la psicoterapia le había reportado a lo largo de los años. Su pasión por aprender la hacía querer entenderse y entender a los demás, pero su familia veía en aquel interés por la psicología una señal de inadaptación. Cuando buscó ayuda terapéutica tras una aventura amorosa muy destructiva en su familia, se pensó que era una ridiculez y la apodaron la enferma. ¿Cuántas veces, a cuántos de ustedes su familia los ha juzgado cuando ustedes deciden empezar a sanar? Cuando ustedes se dan cuenta que en realidad la niñez los afectó, que tienen heridas que los están perjudicando en su salud, en su trabajo, en su forma de relacionarse con los demás. ¿Cuántos hemos sido los enfermos o los locos de la familia por decir, mamá, te amo, pero la forma en la que me estás tratando no me gusta? Papá,
te amo, pero déjame vivir mi vida como yo quiero. Mamá, te amo y te respeto, pero yo no vine a cumplir tus expectativas. Papá, te quiero, te amo y te respeto, pero yo ya soy un adulto y soy dueño de mi vida. ¿Cuántos han sido catalogados como los locos y los enfermos de la familia porque se deciden a decir voy a ir a un psicólogo? ¿Cuántos padres, cuántos miembros, y no solo padres, cuántos familiares, cuántas personas siguen viendo como tabú el hecho de decir voy a ir a terapia porque la forma en la que estoy viviendo me está causando dolor? ¿A cuántos los han llamado dramáticos y desagradecidos porque les ocurre algo y quieren llorar? Porque cuando eran pequeños no les permitieron llorar y ahora quieren hacerlo y les dicen dramáticos, usted está enfermo, debería ir al médico. Y cuando decimos quiero ir al médico, pero no al médico del cuerpo físico, sino del cuerpo emocional y del cuerpo mental, te dicen está desperdiciando la plata. En vez de darse cuenta de que Aileen usaba su dolor emocional como herramienta para desarrollarse y comprenderse, se preguntaban por qué desperdiciaba tanto tiempo y dinero revolviendo en el pasado. ¿Cuántos de ustedes en el proceso de sanación, cuando se han permitido hablarlo de pronto con sus padres o con amigos, les han dicho, es que el pasado hay que dejarlo quieto? ¿Para qué se va a poner a revolcar en el pasado? Deje las cosas como están. Ya lo que pasó, pasó. Si su papá era un maltratador, ¿para qué se va a poner a recordar eso ahora a los 40 años? ¿Eso de qué le sirve? Para sanar. Porque me doy cuenta que me afecta, porque todos los hombres que llegan a mi vida son maltratadores y son borrachos igual que mi papá. Si mi mamá era una persona que no me abrazaba, que no me daba amor, que no me decía que yo era importante para ella, me doy cuenta que ahora a mis 30, 35, 40 o 60 años, soy una persona que tiene un montón de enfermedades que tienen un origen emocional y que me doy cuenta de ese origen emocional y empiezo a sanar y me dicen, ¿para qué revolver en el pasado? Es que su mamá ya se murió. ¿No le da pesar? ¿No le da, no se siente mal juzgando? No, no es juzgando, es buscando mi propia sanación. La forma, la mejor forma de ustedes sanar es darse cuenta que, bueno, hay que a veces revolver el pasado. Nos dicen que el pasado hay que dejarlo quieto. Yo creo que el pasado se debe observar solo para aprender de él. Permítanse mirar al pasado, permítanse derrumbarse para volver a reconectar con ustedes mismos. Permítanse mirar hacia atrás para saber qué es lo que pasó, cómo me está afectando ese pasado en mi presente. Y desde allí, conéctense con su verdadero yo. Los voy a leer por acá, les cuento los avisos parroquiales, como les digo yo. Yo les compartí la información del taller del 12 y 13 de agosto. Les cuento que para ese taller las inscripciones ya están cerradas. Les voy a compartir la información para un segundo taller que voy a estar realizando el 26 y 27 de agosto. Quedan súper invitados a que se inscriban, participen de este taller de constelaciones familiares, donde vamos a estar hablando y sanando. No solo va a ser una charla, sino que va a ser un taller de sanación, donde vamos a estar sanando esas lealtades familiares, vamos a estar sanando esas enfermedades que vienen a través del linaje, vamos a poder sanar y vamos a poder desprendernos de esas energías de parejas anteriores. Entonces quedan súper invitados para el taller, segundo taller 26-27 de agosto. Ahorita cambio la información, ahorita o mañana cambio la información de la pestañita de comunidad con las fechas. Esta es la segunda fecha para este taller de agosto, taller de constelaciones familiares. Solo voy a realizar este mes de agosto. Ya para el mes de septiembre les comparto otro taller de sanación que les va a gustar muchísimo. Entonces, a quienes se han animado a participar del taller, muchísimas gracias. A quienes no, la invitación está súper abierta. Los voy a leer por acá para finalizar. Eso sí, agradeciéndoles de verdad a todos por quedarse viendo este video. Espero que les sea de muchísima ayuda. Espero que se permitan hacer el ejercicio para reconectar con su verdadero yo y también para darse cuenta qué creencias desde dónde están viviendo. El ejercicio se los voy a compartir en un video pequeño, un video de 1 o 2 minutos, para que escuchen el ejercicio y lo hagan con más tiempo, más pausado y toda la cosa, porque yo sé que acá en los en vivos a veces como que corremos un poquito. Y también la segunda parte de este tema lo vamos a estar analizando mañana, que vamos a hablar de la importancia de despertarnos de un rol personal obsoleto, la importancia de dejar de vivir
desde las expectativas de los demás y también unos ejercicios para seguir reconectando y despertando nuestro verdadero yo. Hilda, Luz Marina, Alejandra, Michael, Rod, muy buenas noches. Gabriela, Piedad, Jenny, Patricia, Araceli, qué bueno que estén por acá. Marcela, Pame, Edelmira, muy buenas noches. Angélica, Leticia, Yolanda, Hilda. El verdadero yo es a quien no se puede engañar. Ese es el verdadero yo. Esa parte de mí a la que no le puedo mentir. Yo le puedo mentir a las personas que están afuera, pero yo no me puedo mentir a mí mismo. Beth, Gabriel, muy buenas noches. Estela, Alicia, hola, qué bueno verte por acá. Mari Carmen, estoy en conflicto con tu programa en vivo. Está en conflicto. Saludos, muy buenas noches. Mar, Francisco, Mari Carmen, en mi caso, y esto desde chica con mi madre, hermanos y finalmente por mi esposo, todo eso para controlarme, pero me ha dañado mucho psicológicamente. Eso es algo de lo que también vamos a hablar en el taller de constelaciones familiares, cómo ocurre muchísimas veces que, listo, salimos del nido, salimos de la casa de mamá, de la casa de papá, y vamos y nos casamos. Entonces, si por ejemplo tenía una mamá como hombre, que como mamá tenía una mamá que me gritaba, me desvalorizaba, me decía que yo no servía para nada, que no iba a lograr nada en la vida, resulta que encuentro el amor de la vida, me caso, encuentro la mujer perfecta, me caso con ella, tengo hijos, ta, 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 y resulta que es una persona que me desvaloriza, es una persona que me trata mal, es una persona que no me da mi lugar. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo inconscientemente un rol familiar. Entonces esto pasa muchísimo, Mari Carmen, y por eso es muy importante ese tema de las constelaciones. Cuando lo vemos desde un punto de vista de la sanación, nos ayuda a darnos cuenta, porque como les digo, todas las respuestas están dentro de ustedes. Todo está allí. Lo que pasa es que el trabajo está en sacarlo a la superficie. Ese es el trabajo realmente difícil, sacarlo a la superficie, enfrentarlo y empezar a sanarlo. Muchos de ustedes, cuando les anuncié el taller de constelaciones, muchos de ustedes me escribieron y me decían, es que yo ya sé qué es lo que tengo que sanar, llevo X tiempo leyendo estos libros, asistiendo a terapia, yo ya sé lo que tengo que sanar, pero es que yo no sé cómo sanarlo. Esa es una de las cosas más difíciles. Lo primero y complicadísimo, reconocer. Lo segundo, que es integrarlo, es sacarlo a la superficie. Sé que está en mí, pero la pregunta que nos hemos hecho muchas veces en el proceso de sanación, ¿cómo lo saco? Ya sé que lo que me afecta es la relación con mi madre, pero bueno, ¿cómo saco eso de mí? ¿Cómo saco ese dolor? Los libros que les comparto, los talleres que vamos a estar compartiendo son algunas guías que los van a acompañar en ese proceso para que aprendamos juntos a sacar esos dolores y a romper esas lealtades. Tomás, muy buenas noches. Frank, hola, muy buenas noches. Sí, a mí hace 10 o 5 años me hubiesen dicho que hoy estaría mejorando mi salud mental. Yo les hubiese llamado desubicados. Yo no necesito eso, estoy bien. Ese era mi discurso, ¿sí? Eso es muy importante también. Yo siempre les digo que miren el pasado, no para, digamos, no miren el pasado para juzgarlo, miren el pasado para ver todo lo que han avanzado y se van a dar cuenta que la persona que son ahora es muy diferente a la persona que eran hace 5 o 10 años. Yo hago muchos ejercicios y me ayuda muchísimo. Iván, hola, muy buenas noches, tiempo sin verte por acá. María, hola, muy buenas noches. Ángel, muchas gracias de verdad por tu aporte. Fran, acá estoy botando muros para reedificar mi ser y sé que encontrar tu canal en esta época, ay, muchas gracias. Muchas gracias, Frank, de verdad, por tu apoyo. Y lo que dice Frank es muy importante. Botar muros para reedificar, tumbar la casa para volverla a construir. Porque construir una casa de afán, construir una casa, digamos, hagamos de cuenta que somos una casa, nuestra personalidad es una casa, que construimos como a nuestros padres les gustaba. Entonces, si a nuestros padres les gustaban las camas chiquiticas, hicimos un cuarto chiquitico. Pero resulta que yo me permito tumbar ese muro, tumbar todos los muros y hacer un cuarto grandísimo para comprar una cama grandísima. Eso es lo que hacemos cuando nos desprendemos de esas viejas expectativas, tal como lo dice Frank. Tumbamos esos muros y nos reconstruimos desde lo que yo soy, no desde lo que otros me dijeron que yo era. Vilma, muy buenas noches. Luz Elena, Frank, mi verdadero yo ha estado por mucho tiempo a la sombra de la herida de injusticia. Cuando reconocemos las heridas,
Es muy importante porque nos vamos dando cuenta desde dónde estamos viviendo. Estoy viviendo desde el miedo, estoy viviendo desde el miedo del rechazo, desde el miedo a la injusticia, desde el miedo al abandono, estoy viviendo desde la necesidad de controlar, estoy viviendo desde la humillación. Esa es una de las cosas importantes, de los puntos importantes de conocer y reconocer nuestras heridas. Glamogo, muy buenas noches. Ayrtron, hola, muy buenas noches. Iván, qué bueno tenerte. Hace tiempo que no estabas por acá. Sí, yo también hace tiempo que no estaba por acá. Llevábamos como 12 días sin vernos en directo. Les había compartido videos, pero no nos habían visto. Por acá les dejo un enlace, súper invitados para que vayan y escuchen. Teresa, hola, muy buenas noches. Claudia, hola, Frank. Se trata de encontrar guías, las adecuadas son aquellas que te dejan exponer el alma sin juzgar ni manipular, de ahí que es muy importante afiliarse a personas que trabajen desde el amor. Claro, yo siempre les voy a decir eso, hay muy buenos terapeutas, siempre les digo trabajen de la mano de un terapeuta, pero ser muy, digamos, muy, no críticos, pero sí ser receptivos y mirar, porque uno en el camino de sanación se va a encontrar de todo. Se va a encontrar terapeutas mágicos que te digan que en 2 terapias, pum, te sanan y te va a encontrar el que te juzguen. Yo estaba leyendo hoy un hilo, creo que era en Twitter, de unas experiencias como con psicólogos y alguien hablaba que cuando estaba en el colegio había ido a la psicóloga del colegio, valga la redundancia, y que ella le empezó a contar lo que le pasaba en la casa y la señora le dijo, es que yo no sé qué decirte. Imagínense uno yendo a contar las cosas y que le digan eso, termina peor. Entonces sí es muy importante siempre buscar una guía adecuada, ¿no? Me perdí. Frank, las emociones reprimidas nunca mueren, son enterradas vivas y saldrán de la peor manera. Sigmund Freud. Muchas gracias, Frank. Esa era la frase que les iba a compartir, pero no me llegaba. Mari Carmen, ¿a dónde nos registramos? Bueno, yo les dejé en la pestañita de comunidad, está la información para participar. Las personas que deseen inscribirse en el taller, deseen más información sobre pasos de inscripción y costo, para que me escriban al WhatsApp. Igual ahorita les dejo por acá anclado un comentario para quienes deseen información sobre el taller, con muchísimo gusto. Armando, es que el nombre está como difícil de pronunciar. Muy buenas noches, Edgar, muchas gracias a ti. Dulce, Melanie, muy buenas noches, gracias a ti. Antonia, eres muy juzgado por la familia cuando empiezas un proceso de sanación y eso hace parte de digamos, del compromiso con nosotros mismos. ¿Qué tanto estoy dispuesto a defenderme a mí mismo? Porque no es defender el proceso de sanación, es defenderme a mí mismo. Cuando me digan que no, que eso es de locos, que por ejemplo, en estas alternativas holísticas, como lo son los registros akáshicos, el péndulo, los oráculos, uno llega a todos estos caminos buscando su sanación y te llegan a decir, uno ya se acostumbra a ser la bruja de la familia y uno en realidad lo que está buscando es sanar. Entonces, si a mí me hace bien, si no le hago bien a los demás, no le hago mal a los demás, pues está bien. Yo tengo que velar por sentirme bien. Los demás se pueden sentir bien viéndome por ahí tirado, tirada, llorando y terminando una relación cada 3 meses o con un marido borracho que me pega, me es infiel o con una mujer que no me valora. Ellos están bien, ellos están por allá, yo estoy acá. Yo tengo que velar por mi bienestar. Allí es en donde empiezo a velar por mi proceso de sanación. Allí es donde tenemos que aprender a hacer como la canción que le cantaba uno de chiquito, de no oigo, tengo orejas de pescado, así mismo, porque es que estoy trabajando en mí y eso es algo que se van a encontrar muchísimo y allí el compromiso es con ustedes mismos. Rubiela, muy buenas noches, primera vez en vivo, ay, qué bueno, aunque sea la primera de muchos. Joana, acabo de llegar, muchas gracias por estar acá. Armando, destruir el templo y construirlo en 3 días. Ojalá fueran 3 días, pero es un proceso que a veces toma mucho tiempo, pero como les digo, es un compromiso con ustedes mismos y vale la pena. ¿Por quién? Por ustedes mismos. Porque no allí, cuando estamos sanando y estamos encontrándonos con nuestro verdadero yo, no es algo para demostrarle a los demás ni para estar mejor para los demás. Siempre en un proceso de sanación piensen en ustedes mismos. Allí es donde aplica el egoísmo saludable, sano por mí. Y cuando yo sano, me relaciono mejor con los demás. Pero cuando ustedes van a un proceso de sanación, que para vivir mejor con su pareja, que para vivir mejor con X persona, créanme que es un proceso que se hace muy superficial y tarde o temprano ese proceso se viene abajo. Empiecen un proceso de sanación por ustedes
Y allí se van a dar cuenta cómo ustedes cambian y su entorno cambia, la manera en la que ustedes se relacionan cambia, pero siempre es desde mí, desde cada uno de ustedes. Ruth, muy buenas noches. Luz Ángela, María, bueno, sí, antes de irse, les agradecería muchísimo, antes de cerrar el en vivo, antes de salir, que dejen su me gusta, es muy importante para mí, para que este video llegue a muchas más personas y esta linda comunidad de mentes positivas siga creciendo. Tomás, en ese proceso que llevo me doy cuenta que no es lo mismo darse cuenta que hacerse responsable. Exacto, Sofi. Acabo de encontrar el canal, soy consciente de mis heridas de la infancia, pero no sé por dónde empezar. Bueno, bienvenida por acá, Sofía. Acá hablamos muchísimo sobre cómo sanar. Entonces llegaste a un buen lugar y espero que te quedes. Elena, a mí también me acaba de pasar después de algunas terapias, me dijo, es que no sé cómo ayudarte. Y ella, la terapeuta, comenzó a contarme su historia familiar con llanto. ¡Wow! Hay que entender que listo, los terapeutas también son seres humanos, pero obviamente hay que separar una cosa de la otra. Y como y experiencias así hay muchas, créeme, Elena, a mí también me ha pasado. Mabel, he estado viendo tus videos, cómo lidiar también con la religión arraigada en la familia. Estos temas los ven mal. Vamos a hablar también de eso. Como les dije, la sanación la vamos a abarcar desde muchos puntos acá en Mentes Positivas, entonces nos queda mucha tela por cortar. Ángela, muy buenas noches. Finalizo con Yesenia. Muchas gracias por todos los que nos compartes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Un placer volver a vernos en vivo después de tantos días. Espero que estén súper, súper bien, que tengan una noche maravillosa. Feliz miércoles para todos. De nuevo, feliz 1 de agosto. Espero que este mes sea un mes lleno de muchas cosas buenas, de mucha luz para su vida. Decrétenlo que así va a ser, que este mes va a ser un mes de mucha luz, de mucha sanación, de mucho amor, de mucha felicidad y de muchas cosas bonitas para todos. Un abrazo gigante para todos. Nos vemos o nos escuchamos en otro próximo video. Creo que nos vemos mañana en vivo. Yo les dejo la notificación o si no les dejo un podcast listo. Un abrazo, adiosito, sueñen bonito, vivan bonito. Diosito. Y recuerden, ahorita les dejo en la pestañita de comunidad, está el WhatsApp para que me escriban los que deseen información sobre el taller del 26 y 27 de agosto de constelaciones familiares, ya que para el 12 y 13 ya no me quedan cupos. Listo, quienes desean participar de ese taller, es un taller muy bonito, apenas haga el del 12 y 13 de agosto, les comparto por acá un poquito sobre las experiencias que vivimos ese día. Listo, adiós.